Diego Pérez Santamarina, que es director técnico de la empresa Codiagro España. Que algunos de ustedes ya han probado algunos de los productos. Codiagro España tiene presencia en 37 países del mundo con una larga experiencia en lo que es fisionutrición. Así que esta cortita presentación para que Ricardo le saquemos el jugo acá a ustedes, sobre todo, que tienen la proactividad de hacer uva en esta muy buena tierra. Bueno, los dejo con Ricardo. Buenos días, gracias por invitarme a estar aquí. Ahora pues yo soy el encargado digamos, el responsable de dirigir esa transmisión de información, porque al final, bueno, lo que es un producto no deja de ser una herramienta, ¿no? Es algo que sirve para determinadas cosas y se utiliza bien, pero bueno, este tipo de productos lo acompañamos de un conocimiento de la planta. Es algo, pensamos nosotros, básico, a diferencia de muchas compañías, pero bueno, o sea, en realidad es sencillo, ¿no? Y simple. Si no conocemos básicamente o las principales funciones o cómo hacen las plantas, las principales cosas que hacen, ¿cómo las vamos a ayudar, no? Explicar, bueno, de forma rápida, luego profundizamos un poquillo más cómo trabajamos nosotros, que yo pienso que es como se debería trabajar, ¿no? De forma general. Entonces, cuando nosotros tenemos una plantación de lo que sea, aquí estamos con uva, en realidad da igual que hablemos de uva, que hablemos de palta, que hablemos de tomate, que hablemos de lo que hablemos. O sea, básicamente el funcionamiento de la planta a nivel fisiológico es similar, ¿no? Es muy parecido. Entonces, todo lo que hablemos para la uva, o casi todo, mejor dicho, pues se podría aplicar en otros cultivos. Entonces, ¿cómo debemos afrontar nosotros bueno, un proyecto de este tipo, un trabajo, una plantación, para tener una mínima garantía de éxito? Entonces, tenemos que empezar siempre por el principio. O sea, si empezamos la casa por el techo, por el tejado, pues se nos va a caer. Entonces, ¿el principio cuál es? Conocer con qué trabajamos. Y conocer con qué trabajamos, en este caso, es, bueno, el suelo, básicamente. Luego vendrá el material vegetal, la planta que tenemos, la adaptación de esa planta, nuestras condiciones y demás. Pero bueno, eso normalmente, bueno, todos los sostentores de variedades y demás nos pueden aconsejar. Además, por la zona pues se saben las variedades que van a funcionar y esto. El suelo. Bueno, el suelo es algo importante porque es donde va a estar la planta, de donde se va a alimentar la planta y donde vamos a tener las plantas durante muchos años, mucho tiempo. Entonces, el suelo, aparte de alimentar a la planta y demás, pues tenemos que hacer un manejo para conservarlo, porque o sea, el suelo, si no se maneja bien, pues se va deteriorando, se va desestructurando y al final pues llegará a un punto en el que no nos permitirá cultivar. Entonces ahí, bueno, entran siempre las analíticas de suelo. Hay gente que no es partidaria de las analíticas. Yo sí soy partidario, simplemente porque eso me va a decir lo que tengo ahí, con qué trabajo yo. Y esto parece una tontería, poca gente lo aplica, pero en realidad, bueno, una analítica de suelo, tengo los niveles altos, bajos, pues bien, tengo que aplicar de esto, de lo otro, perfecto. Pero el suelo en realidad dice muchas cosas más, entre otras, pues por ejemplo, aparte de las cantidades que tengo que aplicar y todo, el tipo de fertilizante que tengo que utilizar. Esto, normalmente la gente se va al fertilizante barato. El productor, la mayoría, desgraciadamente, se va al fertilizante barato. Y eso, bueno, la mayoría de veces también, pues lo barato sale caro. ¿Por qué? Pues porque yo en el suelo tengo un tipo de sales, las que sean. Y los fertilizantes no dejan de ser sales, las sales que yo le aplico a la planta. Entonces puede ser que yo tenga un exceso de una sal determinada en mi suelo y estoy eligiendo el fertilizante que, por ejemplo, me va a aumentar esa sal, con lo cual le voy a provocar un estrés salino a la planta y ese estrés salino pues se va a traducir en pérdida de producción y calidad. Pues la elección del fertilizante es, como digo, bueno, una de las
cosas principales que debemos hacer para tener garantía de éxito. Si no, la planta pues bueno, no va a ir, no crece cuando tenga que crecer, no florece bien, no crece la raíz. Bueno, todos son problemas encadenados unos con otros y pensamos, bueno, es que el tiempo, es que no, o sea, no es el tiempo, es que yo he hecho una mala elección del fertilizante. Entonces, no todos los fertilizantes son iguales. Eso quiero que lo sepáis. Otras cosas para que no se engañen. Hay muchísimo engaño en el mercado con esto. Vamos a ver. Cuando hablamos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, los elementos son esos, ¿vale? No hay otro. Está el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, los microelementos, hierro, manganeso, zinc, todo esto. Pero cada elemento se puede aportar a la planta de muchas formas. Es decir, por ejemplo, potasio, yo puedo aplicar nitrato de potasio, puedo aplicar sulfato de potasio, puedo aplicar cloruro de potasio, puedo aplicar hidróxido de potasio. Hay muchas formas de aplicar ese elemento. No todas las formas son iguales, ni mucho menos. Y hay unas que son, pues lógicamente, mejor que otras. Y esto luego va en relación al precio. Claro, las que son mejores cuestan más, como todo en la vida, ¿no? Entonces, pero como digo, esto puede ser una elección determinante para el éxito del cultivo. Y en este caso, lo barato suele salir caro. Entonces hay que hacer una elección correcta. Nosotros, bueno, no fabricamos fertilizantes, pero sí podemos ayudar y recomendar o dar nuestra opinión sobre qué fertilizantes utilizar. Esto también nos va a ayudar a manejar el suelo. El suelo, bueno, hay que hacer un manejo constante porque si lo vamos degradando día a día, pues como he dicho antes, en pocos años no vamos a poder cultivar. Entonces, bueno, pues cogemos todas, no sé, nuestras plantas y nos las llevamos a otro sitio, porque no nos va a quedar a otra. Romper un suelo, desestructurar un suelo es relativamente fácil, con malas técnicas. Recuperar un suelo es muy difícil y costoso. Y además nadie nos va a dar garantía de éxito. Es decir, una vez que el suelo está desestructurado, bueno, se pueden hacer técnicas de recuperación, pero como digo, sin ninguna garantía de éxito. Entonces lo mejor es bueno, ser previsores y no llegar a este punto. Cuando hablamos de suelo, tenemos que hablar de calcio. ¿Por qué hablamos de calcio cuando hablamos del suelo? Pues porque el elemento que estructura todo el suelo es el calcio. Entonces, luego profundizaremos un poquillo más. Creo que algunos de vosotros habéis utilizado ya vienen una utilizando fuente el óxido de calcio. ¿Vale? Que fabricamos nosotros. Bueno, fuimos pioneros en este tema del calcio. Seguimos siendo bueno, yo creo que la empresa que más investiga sobre este tema en el mundo, quizá. En el tema de cuando usted indica recuperar el suelo, básicamente es el tema de calcio, ¿no? Sí, un suelo hay que manejarlo siempre con calcio. Un suelo, bueno, un suelo desestructurado está desestructurado porque no tiene calcio. Un suelo salino, para trabajar con él hay que trabajar con calcio. Lo que me hace que un suelo sea permeable, que las raíces estén aireadas, que puedan crecer y demás, es el calcio. Entonces, todas esas cosas las hace el calcio del suelo. ¿Vía sistema o a la planta? Bueno, aplicación se puede aplicar. Nosotros, teniendo sistema de riego, preferimos aplicarlo por el sistema de riego, lógicamente, ¿no? Porque es una aplicación mucho más eficiente, bueno, todo lo que es el reparto, distribución y demás. Entonces, pero en realidad se puede aplicar, bueno, el calcio que manejamos nosotros se puede aplicar, de hecho se aplica de cualquier forma, localizado, por sistema, riego por aspersión, por surcos, con rejas, o sea, infinidad de formas, ¿no? Cada persona, digamos que bueno, se adapta a la aplicación a su propia comodidad, para que no le suponga, pues eso, mucha incomodidad el poder aplicarlo, ¿vale? O sea, Bueno. básicamente estábamos hablando de que la planta necesita, digamos, tener el suelo que lleva las raíces, muy buena zona radicular para que pueda... Sí, claro, eso, bueno, voy ahora. Estamos con la parte, digamos, de instalación, demás, conocer el suelo, las condiciones que tenemos, hemos hecho la analítica, sabemos lo que hay, sabemos ya qué fertilizantes utilizar, qué cantidad, todo. Entonces ya ponemos la planta. ¿Por dónde hay que empezar en una planta? Bueno, pues hay que empezar por lo que no se ve, por la raíz.
La gran olvidada siempre es la raíz. ¿Por qué? Pues porque no se ve. Pero sin embargo, esto que hay aquí es reflejo de lo que hay abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer para crecer, o sea, para hacer crecer la raíz? Bueno, primero tener el suelo en condiciones. Segundo, hay que saber cómo crece la raíz. Y bueno, la raíz es algo curioso y cuando se entiende, pues hay muchas cosas que se ven todos los días y le damos explicación, ¿no? Vamos a ver, la planta absorbe agua y nutrientes por la raíz. ¿Dónde van ese agua y esos nutrientes? Bueno, primero la planta absorbe agua porque por las hojas se pierde agua. Una cosa se llama evapotranspiración, ¿eh? Entonces, todas las hojas de las plantas pierden agua, transpiran. ¿Cuánta agua va a perder la planta? Pues depende de la hoja que tenga. Si tengo más hoja, la planta va a perder más agua, y si tengo menos hoja, la planta va a perder menos agua. Entonces ahí ya tenemos la primera cosa. No me interesa tener demasiada hoja, pues si tengo mucha hoja, la planta pierde mucha cantidad de agua. Bueno, pues el agua sube a la hoja junto con todos los fertilizantes que hemos aplicado. Una parte se pierde, ¿eh? Ahí en las hojas se hace la transformación de todos los fertilizantes, la planta los convierte, bueno, lo que llamamos carbohidratos o azúcares, y esos carbohidratos o azúcares, junto con el agua que ha sobrado, empiezan un retorno, empiezan a bajar. ¿A dónde van? Pues bueno, van a hacer crecer la planta, van a las flores, para que las flores no se caigan, van a la fruta, a llenar la fruta, y por último de todo, después de que la planta haga todo lo que tiene que hacer, va a la raíz, y con eso crece la raíz. Es decir, si a la planta le falta agua, lo primero que deja de crecer es la raíz. La planta, cualquier estrés que sufra, lo primero que deja de crecer es la raíz. Y con la raíz es con lo que tenemos que hacer todo. Entonces, en plantas de este tipo, además, donde el sistema radicular crece solo en etapas concretas, o sea, no está creciendo durante todo el ciclo, ¿no? Están marcados los pics de crecimiento, pues tenemos que aprovecharlos para, para incentivar o promover el crecimiento radicular lo máximo posible. O sea, una planta, cuanta más raíz tenga, mejor. Eso nunca va a haber ningún problema. Hay gente, yo he oído por ahí, que, bueno, en muchos sitios, en Chile, en Costa Rica, donde hay problemas, tienen problemas porque la raíz ha crecido demasiado. ¿Y por qué tienen esos problemas? Bueno, en realidad el problema no es porque la raíz haya crecido, el problema es porque en el suelo hay mucha cantidad de nitrógeno. Entonces con ese nitrógeno crece la planta. Si la planta no tiene nitrógeno, pues no va a crecer. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, si el nitrógeno está en el suelo, hay técnicas para intentar hacer que el nitrógeno no entre en la planta. Si el nitrógeno no está en el suelo, sino que lo aplico yo, lo que tengo que hacer es guardar el saco en la caseta de riego, ponerle un candado bien grande y tirar la llave, ¿no? Para no aplicar nitrógeno, porque normalmente se abusa del nitrógeno. A todos nos gusta ver las plantas bonitas, muy verdes, muy grandes, pero ya sabéis que planta bonita, verde, grande significa poca producción, siempre. Entonces el día que vendamos la hoja, pues entonces sí os diré nitrógeno aquí para parar un carro. Y pues nada, ganaréis mucho dinero. Mientras vendáis la fruta, pues la hoja os tenéis que olvidar un poquillo de que crezca, hacerle crecer tanto. Luego empezamos, además que esto, aparte del perjuicio en sí, pues vamos a tener menos fruta de menos calidad, las plantas van a ser más sensibles, etcétera, etcétera. Bueno, no gastamos el dinero del fertilizante, lógicamente, pero luego tenemos que gastar dinero en podar más, en regular la planta. O sea, primero a la planta le doy fertilizante para que crezca, luego la empiezo a estresar con las podas. O sea, la planta la volvemos loca, ¿no? Es mucho más seguro, forma de trabajar, pues llevar una planta equilibrada, dándole lo que en cada momento la planta necesita y ya está, sin exceso. En principio nos puede parecer que a lo mejor aplicamos poco fertilizante, pero no es así. O sea, os puedo decir que las plantas, y se pueden sacar buenas producciones y buenas plantas con mucha menos cantidad del fertilizante que estáis utilizando, sin saber lo que estáis utilizando. Pero bueno, no es que sea divino, es que eso se hace en todo el mundo.
no en Perú, se hace en Perú, en España, en Chile, en México, en todos sitios. Entonces, un tema importante, el saber hacer la fertilización balanceada y equilibrada, que eso no es tan difícil, eso hoy en día está en cualquier libro de nutrición, está, o sea, se puede extraer. Nosotros lo sabemos, pero no lo hemos inventado nosotros. O sea, simplemente, pues eso, está en los libros. Vale, pues, bueno, nosotros utilizamos técnicas dentro de todo esto de la fisiología de la planta, las formas normales de hacer la planta, pues siempre hay los truquillos, ¿no? Que es, bueno, también con lo que trabajamos nosotros un poco, por decirlo de alguna forma, engañar a la planta, engañarla pero con un buen fin, ¿no? Para que la planta esté en mejores condiciones. Entonces las plantas muchas veces, normalmente debido a las condiciones climatológicas, sufren de estrés, lo que se llama el estrés abiótico. Entonces a la planta en realidad todo le estresa. O sea, que yo fertilice a la planta, parece que, bueno, es que le estoy dando de comer, pero en realidad estoy estresando a la planta. ¿Por qué? Pues porque le estoy provocando salinidad ahí justo en la raíz. Entonces a la planta eso no le gusta. Entonces, la propia fotosíntesis, por ejemplo, ahora mismo la planta está haciendo fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso, seguro que lo habéis oído comentar alguna vez, pues así, resumiéndolo mucho, es el proceso por el cual la planta transforma la energía del sol en energía química. Y esa energía química, fabricando determinadas sustancias, la utiliza para modificar o transformar los fertilizantes que nosotros aplicamos en la comida que ella utiliza, que son los carbohidratos que nombraba yo anteriormente, ¿no? Sí, como digo, muy por encima, sería eso. Pues la fotosíntesis, por ejemplo, que es con lo que la planta, lo que le va a ayudar a la planta a fabricar su comida, su alimento, es lo que más le estresa a la planta. Y una planta que se estresa empieza a producir unas sustancias que la envejecen, que la oxidan, sustancias oxidantes. Entonces nosotros a toda costa tenemos que evitar esto, ¿no? Porque, bueno, eso simplemente le va a quitar capacidad productiva y le va a quitar calidad a la fruta. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, nuestra forma de trabajar precisamente es para eso, para limitarle, ir quitándole la mayoría de cosas que podemos quitarle a la planta que le molestan, para que, bueno, esté en mejores condiciones y pueda trabajar más. Y si la planta puede trabajar más, pues va a producir más. Eso sería la base de funcionamiento. O sea, nosotros cuando aplicamos un producto a una planta, no lo aplicamos para darle ese nutriente concreto que le estamos dando. Es decir, nosotros tenemos un potasio que aplicamos vía foliar. Y nuestro potasio no es de los que más potasio llevan, ni mucho menos. Pero es que a mí el potasio ahí, yo no lo quiero para aportar potasio. Para eso tengo el fertilizante, que lo aplico vía radicular. Entonces, a ver si para que lo entendáis, un cálculo sencillo. Imaginaos las toneladas de materia vegetal de hoja que yo tengo en una hectárea de cultivo, por ejemplo, por poner una unidad tangible. Pues no sé ahora mismo las toneladas que tendré, pero muchas. Yo aplico un producto que tiene, imaginaos, un 50% de potasio, ¿vale? Tiene bastante potasio. Y aplico 3 litros por hectárea de ese producto. O sea, estoy aplicando así, bueno, haciéndolo un poco rápido y a lo bestia, estoy aplicando 1,5 kilos de potasio en una hectárea entera, vía foliar. Y pues no sé, por poner un número también, pues a lo mejor tengo 1 tonelada de hoja, solo de hoja, si cuento el resto de materia seca, o sea, tengo muchas, quizás cientos de toneladas. Entonces, en realidad, ¿qué me va a hacer a mí 1,5 kilos de potasio en esa tonelada de hoja? Nada, o sea, eso, probablemente ni voy a incrementar los niveles de potasio. Por eso la fertilización siempre hay que hacerla vía radicular. Lo que pueda aportar vía foliar son los micronutrientes, que la planta los utiliza en pequeñas cantidades, eso sí, pero intentar nutrir a una planta con los elementos, los macronutrientes se llaman, que son nitrógeno, fósforo y potasio,
Pues no es lo más aconsejable, porque para aplicar las cantidades que debería aplicar es tanta la carga salina, la salinidad que yo le aplico a la hoja, que tendría la planta constantemente estresada, ¿no? Entonces la fertilización vía radicular. En este caso nosotros utilizamos menos potasio todavía, pero el potasio está puesto ahí para una cosa concreta, ¿no? Y lo que intentamos nosotros con nuestros productos es simplemente provocar alteraciones en la planta, alteraciones internas, de la fisiología, no con hormonas. Nosotros hormonas no utilizamos, y ahora os diré por qué. Pero sí las moléculas que trabajamos tienen capacidad para producir esos cambios fisiológicos. Entonces, así es como engañamos a la planta. Muchas veces la planta fabrica cosas, pues bueno, por ejemplo almidón para tenerlo de reserva, por si en algún momento le hace falta, pero o sea, la fabricación de almidón de forma normal es excesiva. Bueno, pues nosotros actuamos en un momento determinado con un producto y lo que hacemos es que la planta no fabrique tanto almidón, Entonces, como no fabrica tanto almidón, va a fabricar más carbohidratos y esos carbohidratos los va a utilizar para producir más. Utilizamos las fuentes de potasio no para aportar potasio, sino para controlar una cosa que se llama el potencial osmótico, que es lo que hace que la planta absorba agua. Entonces nosotros cuando aplicamos un potasio a la planta, nuestros potasios tienen la capacidad de modificar esos potenciales y la planta tiene mayor capacidad de absorción de agua, absorbe más agua. Entonces si absorbe más agua, pues va a absorber más agua con todo lo que hay en el suelo, más fertilizantes. O sea que de forma indirecta también estamos aprovechando más los fertilizantes. Entonces así, bueno, con todos los productos, nosotros las combinaciones de elementos las hacemos en función de lo que queremos conseguir, pero no utilizamos nuestros productos para alimentar a la planta. Para alimentar a la planta utilizamos la fertilización tradicional. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, en una planta realmente se pueden hacer muchas cosas. Es cierto que el gran problema de la agricultura es la cantidad de factores no controlables, que existen, ¿no? Claro, yo no controlo la temperatura, no controlo si llueve, si no llueve, pero todos estos factores ambientales tienen unas, cuando la planta se le presentan, tienen unos efectos en las plantas. Entonces nosotros lo que tratamos es de analizar esos efectos y de alguna forma contrarrestarlos. Entonces, lo que no hay que hacer es cruzarse de brazos. O sea, si en algún momento se me da una situación que me puede provocar un problema, pues lo que tengo que hacer es actuar para intentar que no me pase eso. Como ejemplo, pues no sé, por ejemplo, imaginaos que yo tengo toda mi fruta en la planta. Aquí yo no sé si eso ocurre, hay países y en zonas donde ocurre y es importantísimo porque depende del que la persona se haga millonaria o que lo pierda todo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cultivos de valor añadido como es este, por ejemplo cereza, en Chile, en la zona principalmente productora, cuando llega el momento de recolección llueve. Y cuando llueve se raja la fruta. La fruta que se raja no vale para nada. Entonces, ahí tenemos dos opciones, o bueno, tres. La primera, rezar para que no llueva. La segunda, si llueve, cruzarnos de brazos y bueno, taparnos para que no mojarnos, pero la fruta se va a rajar. Y la tercera, intentar hacer algo para que no se raje la fruta. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí. Llueve, sí, pero yo puedo hacer algo en el suelo para que esa lluvia no tenga el efecto que está teniendo, ¿no? En este caso, ¿qué hago? Bueno, pues simplemente aplicar fertilizante. Aplico un fertilizante que no tenga nitrógeno, por ejemplo, sulfato de potasio. Y eso me va a evitar que la fruta se me raje. ¿Por qué? Porque el movimiento de agua entre el suelo y la planta depende de la conductividad que haya en la planta y en el suelo. Es decir, la cantidad de sales que tenga la planta dentro y que haya en el suelo. Entonces el agua siempre va de donde menos conductividad hay a donde más conductividad hay. ¿Para qué? Pues para equilibrar, para quedarse todo, digamos, a la misma conductividad eléctrica, ¿no? Cuando llueve, ¿qué me pasa en el suelo? Que la lluvia me lava todas las sales. Entonces, al lavarme todas las sales, me baja la conductividad. Como tengo poca conductividad y la planta tengo más, hay una entrada de agua muy fuerte del suelo a la planta. Y esa entrada de agua fuerte lo que hace es provocarme un golpe de ariete en la fruta. O sea, tened en cuenta que las plantas no dejan de ser un sistema de tuberías.
está comunicada, la fruta está comunicada con la raíz. Entonces, esa entrada fuerte de agua lo que provoca es el golpe de ariete y la fruta raja, parte. Si aumento la conductividad en el suelo, freno la entrada de agua y eso ya no se me produce. O sea, fijaos si es sencillo. Pero claro, bueno, sabiendo lo que hay que hacer. Entonces, como digo, nosotros nos hemos preocupado de identificar los problemas normales que hay en los cultivos y, bueno, desarrollar una herramienta que nos ayuda a evitar esos problemas. Algunas veces la herramienta es la utilización de un producto y otras veces, muchas veces, la herramienta es no hacer nada. ¿Sí? O sea, siempre pensamos que el tema moral, ¿no? Que por mí no quede, o sea, yo aplico lo que sea, de todo un poco, así no fallo. Eso no es así. Las plantas no funcionan así. Vosotros tenéis que tener en cuenta que todo lo que aplico a la planta se lo come. La planta no tiene capacidad para quitar lo que no le gusta y comerse lo que le gusta. Entonces, cuando yo le aplico, bueno, todo lo que yo quiero o lo que creo que la planta quiere o lo que a mí me da la gana que la planta va a querer, que normalmente me equivoco, pues entonces la planta, claro, lo que le gusta muy bien, pero lo que no le gusta, ¿qué pasa? Pues se lo come y entonces viene una reacción mala, los efectos secundarios. ¿Por qué? Pues porque le estoy dando algo que la planta no quiere. Si pudiera hablar, pues me llamaría de todo. Pero como no puede hablar, pues reacciona mal, se pone amarilla, la hoja se necrosa, se estresa, produce menos. Esa es la reacción de la planta, siempre. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que tener una serie de consideraciones. El estiércol para estructurar, muy bien. Si utilizamos el estiércol para estructurar, tenemos que acompañarlo de aplicaciones de calcio. Por lo que he dicho antes, el elemento que hay en el suelo que une todo lo demás es el calcio. Entre otras cosas, el estiércol, las partículas de materia orgánica. Entonces, si aplicamos el estiércol, pero no aplicamos calcio, ¿quién me va a unir esas partículas de materia orgánica? No hay nadie. Entonces, tiene que ir acompañado de calcio. La consideración importante, tenemos que utilizar, si utilizamos el estiércol para estructurar el suelo, tenemos que utilizar una fuente de estiércol que lleve la mínima cantidad posible de nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno es muy traicionero. Es uno de los elementos que más se utiliza en la planta, pero también es uno de los más dañinos para la planta y para la producción. Entonces, si nos pasamos con el estiércol tiene, un estiércol que tenga una cantidad importante de nitrógeno. Ese nitrógeno, el problema que tiene es que se va liberando poco a poco, en función de la humedad y temperatura principalmente. Si esa liberación se produce mayoritariamente cuando yo tengo en momentos delicados, por decirlo de alguna forma, por ejemplo en la floración, o cuando el fruto se está dividiendo, pues bueno, voy a tener muchos problemas, desde que se me caiga la flor, provocar crecimientos de hoja muy grandes, que no pueda llenar la fruta, una fruta que no va a formarse bien, con lo cual luego va a ser una fruta sensible, no voy a tener duración post cosecha, no voy a poder viajar, etcétera, etcétera. Todo eso me lo puede ocasionar un exceso de estiércol con cantidad importante de nitrógeno. Entonces eso es muy importante saber, conocer lo que estamos aplicando. ¿Vale? ¿El estiércol debe ser puesto descompuesto o así nomás? Cuanto más descompuesto esté, mejor. Y por hectárea más o menos, ¿cuánto por mata se le debe de aplicar? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, mira, o sea, yo conozco desde donde no se aplica hasta, bueno, ayer nos dijeron que habían aplicado 70 toneladas por hectárea. O sea, de 0 a 70, fíjate si va. Vamos a ver, yo creo que las aplicaciones de materia orgánica anuales no deben superar las 5 o 10 toneladas por hectárea, máximo. Y un estiércol, como he dicho,
que no lleve cantidades importantes de nitrógeno. En realidad, o sea, esto de incrementar los porcentajes de materia orgánica en el suelo, eso es una utopía, ¿no? Eso es prácticamente imposible. Yo un suelo que tenga, no sé aquí los niveles de materia orgánica por donde están. Donde yo vivo, por ejemplo, están sobre el 0,5%. Y en muchos sitios no se aplica materia orgánica. ¿Hay otro producto que reemplace a la materia orgánica? Sí, se pueden utilizar hoy en día. Hay muchos productos. Bueno, estáis hablando con la persona que conoció al inventor de los ácidos húmicos. Fue mi tutor, ¿no? en esta empresa. El primer ácido húmico que se fabricó en el mundo lo fabricó esta persona, que además es la persona que fabricó la primera versión del calcio que vosotros vais a probar o que habéis probado. Y sí, claro, o sea, vamos a ver, la materia orgánica la forman una serie de fracciones, de partes, ¿no? Entonces están, seguro que lo habéis oído, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, ácidos orgánicos de alto peso molecular y ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, las moléculas que trabajamos en los productos son ácidos orgánicos de bajo peso molecular, es decir, la fracción más pequeña de la materia orgánica. ¿Qué ventajas tiene utilizar esto? Pues que, bueno, las cantidades que se utilizan son muchísimo menores, son aplicaciones localizadas, es decir, yo acondiciono, estructuro el suelo, la parte que voy a utilizar, ¿sí? Lógicamente, y ahora os diré por qué esa teoría. Ácidos húmicos y todo esto, cuanto más pequeña sea la fracción, menos transformaciones tienen que sufrir en el suelo, o sea, son de utilización directa, ¿eh? El suelo, el beneficio que obtienen o que aportan estos productos es directo, ¿eh? La materia orgánica, pues sí, requiere una serie de transformaciones en el suelo, proceso de nitrificación y demás, que tarda un tiempo, o sea, no es efectiva desde el momento que nosotros lo aplicamos. Claro, la ventaja que tenemos es que es mucho más barato y que se pueden utilizar en cantidades grandes. Pero, como he dicho antes, más de 5 toneladas, 10 anuales, y como mucho sobraría. Yo, de hecho, me quedaría más con las 5 que con las 10. Esto se puede complementar con la aplicación de algún ácido húmico, no es malo. También tenemos que saber qué aplicamos, qué ácido húmico aplicamos. Aquí no vale, bueno, este que es el más barato. Los ácidos húmicos, desgraciadamente, están desprestigiados precisamente por eso, porque se ha tendido a la fabricación de, o digamos que se han llevado esos productos, que son productos que en su momento eran, revoluciones tecnológicas. Hoy en día hay herramientas mejores, o no mejores, distintas, y que pueden hacer lo mismo o complementar a estos ácidos húmicos y fúlvicos. Pero desgraciadamente lo que han hecho las empresas para vender más, pues ha sido fabricar ácidos húmicos de baja calidad. ¿Qué problema tiene esto? Pues bueno, que un ácido húmico de baja calidad, cuando lo aplicas, aplicar eso y aplicar agua, nosotros lo llamamos agua sucia. No va a haber prácticamente diferencia. Entonces, por eso el productor, ¿qué prefiere? Pues prefiere aplicar el estiércol. ¿Por qué? Pues porque aunque sea un poco más a largo plazo, pero sí le ve el efecto, ¿no? Al ácido húmico no se lo ve, pero porque está utilizando un ácido húmico de baja calidad. Los ácidos húmicos de buena calidad no son los más baratos, lógicamente, pero es normal, porque las materias primas tienen un coste. Entonces hay materias primas porque cuestan lo que cuestan, no se puede hacer otra cosa. Se puede eficientar al máximo el sistema de producción, conseguir los mejores precios en la adquisición de materias primas y demás, pero al final el coste, las variaciones son pequeñas, ¿no? Y no es que aquí, por lo menos nosotros nos queramos hacer millonarios con cada litro que vendamos de un producto, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros márgenes comerciales, son márgenes normales, pero como digo, el coste de las materias primas es importante, y en nuestro caso muy importante, porque nosotros utilizamos materias primas de calidad alimentaria para hacer los productos. Eso en el mundo hay pocas empresas que lo hagan,
Pero bueno, nosotros tenemos nuestros estándares de calidad y si estamos fabricando desde hace 40 años, pues es por algo, ¿no? Producción. Básicamente es manejo, que nos falta todavía, como usted puede ver. Hemos tenido un ataque de unas vallas que se han necrosado, ¿no? Y por ahí es el problema que tenemos. El palo negro. Sí, más o menos. Corrimiento también, mira, corrimiento también. No son atrasos. Pero sí está presentando. Mira ahí, Uno de hay los, corrimiento, digamos, digamos acá. que se ha Hay tenido corrimiento, digamos, general es que se ha estado secando la cima por la parte de abajo, ¿no? Generalmente suele pasar que empieza por la parte de arriba y va hasta abajo, no. Ha empezado de abajo hacia arriba. Entonces se ponen blanditas, se arrugan y ya se pierde, ¿no? Más o menos ese ha sido uno de los problemas que ha tenido en la mayoría de los campos. Aquí estás manejando calcio, ¿verdad? Sí, ¿Qué dosis, Rubén? estoy manejando medio litro por cilindro. Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo por cilindro. ¿Y echas cuántos cilindros para una hectárea? Acá no tengo el hectárea completo. Estoy aplicando 5 cilindros. 1000 litros. Creo que los aplica en drench. No, foliar, calcio, foliar. Calcio No, foliar. yo digo el suelo. calcio. Ah, el suelo. el suelo. Estamos El aplicando magnifical, el óxido de calcio. 5 litros por semana. 5 litros por semana. Sí, 5 Y el hectáreas. sistema. 10 sistemas. ¿El óxido de calcio o el nitrato de calcio? No, el... Nitrato estás aplicando, ¿no? Claro, Ya. nitrato. No, del óxido de calcio. El óxido de calcio. ¿El Magnific calcio o el Enervit que usaban? el Enervit. Ya 20 kilos, son 40 kilos. Ya hasta ahora. 40 kilos. Sí, ¿Pero lo estás utilizando ahora? sí. Sí. Esta campaña sí se utiliza. 40 kilos hasta ahorita. Sí. ¿Qué producción estás teniendo aquí? 18 a 20 más o menos. ¿Por, Sí. por hectárea o No, en mi campo solamente. en campo, no? Que no llega a una hectárea. No tiene hectárea completa, tiene 0.8. ¿Cero cuánto? 8. 8.000 metros. Ajá. Ya. ¿De nitrógeno cuántas unidades están manejando? ¿Sabes? No, solamente estamos aplicando lo que nos dice. Ya. ¿Cuántos kilos de nitrato de amonio? ¿Cuánto? 20 kilos por semana está aplicando. 20 kilos. O sea, en una etapa inicial. Después ya no. No, Ahora que no, ya, aplicas ahora. ya lo he cortado. Ahora que estás aplicando. Echando magnesio y potasio ya hemos arrancado. Potasio, sulfato de potasio. Sulfato de potasio. Calcio ya nada, ¿no? Calcio también ahora último lo hemos aplicado, vía foliar. Vale, ya. Ajá. A ver, revisar ahí la fertilización, a ver algún desequilibrio. ¿En el suelo tienes algún problema de sal? Sales. ¿De qué sales? Debe ser por el ¿Sulfatos? estiércol que se le ha aplicado. Ajá. Mm, ¿Cuánto aplicaste? Son 20 toneladas que le he aplicado. Sí. El problema es, de todo lo que hemos hablado, con lo que más puede tener que ver es con el estiércol. Ujú. Con el estiércol. Una pregunta, ingeniero. En esta etapa, ¿cuál es el calcio recomendado? Como usted ha dicho que hay varias clases de calcio. Bueno, en esta etapa, vamos a ver, la valla ya no absorbe calcio. Esta valla. Esta valla, ya no necesita. Esa valla, todo el calcio que tenía que absorber, ya la absorbió. ¿Ah? Entonces, en esa etapa se puede complementar, con calcio foliar. Por eso, foliar me Calcio refiero. foliar, sí. ¿Qué, Entonces, qué aquí, tipo de calcio? ¿O qué clase de calcio? bueno, aquí es importante utilizar un calcio con boro para Boro. boro, que lleve calcio con boro. ¿Ah?
para conseguir la fijación de color. El color en una planta, en una fruta aparece, pero hay que fijarlo, pues si no se fija, pues el sol se lo come, ¿no? Desaparece. Una pregunta, usted dice calcio con boro, o sea, calcio aparte y boro, el producto boro mezclado, o es que calcio, boro hay? Sí, hay en el mercado. Nosotros tenemos calcio con boro. Hay en el mercado calcio. Claro. Calcio, boro. Sí. En la lista de productos que tenemos En tu es hoja el, está ahí. Silato Ford. el Silato Ford. El Silato Ford ¿Cómo? El Silato Ford. se llama. Ahí está. Pero bueno, es Pilato. Silato, Silato, Con X. con X. Silato Ford. Silato. Acá está. ¿Y la hojita se anda? Para fijar el color. Fijar el color. Vamos a ver, en una fruta hay una serie de sustancias que se fijan a la piel del fruto. O sea, por un lado está lo que es la construcción del fruto. Entonces, ahí todo lo que sea construcción tiene que ver el calcio. Pero la construcción del fruto interna, digamos, se hace con calcio hasta la división cuando termina la división de fruto, ¿vale? Que viene a ser pues aproximadamente cuando el grano está tamaño guisante, tamaño de un guisante. ¿Cuál es el sí, por ejemplo? ¿Cuál es? Acá. Sí, así, más o menos, ¿vale? Hasta aquí, sí, algo así. Hasta aquí el fruto se está dividiendo. ¿eh? Entonces, cuando se divide es cuando entra el calcio al fruto. Una vez que deja de dividirse, la entrada de calcio se para. Entonces, por eso tenemos que intentar, pues la división del fruto puede durar 25 días, 30 días máximo. Ese es el tiempo que tenemos para Aplicarle calcio. introducir todo el calcio vía radicular. Vea, ¿eh? De ese calcio que nosotros seamos capaces de introducir el fruto en esta etapa, eso va a marcar la calidad de la fruta. La calidad de la fruta va a marcar el tamaño del fruto. Todo eso lo va a determinar el calcio que seamos capaces de introducir en el fruto, hasta este tamaño. Después ya nada. Después lo que se hace es complementar con el calcio foliar, pero eso es complemento. Entonces, ¿para qué se utiliza un calcio foliar? El calcio foliar se utiliza porque es uno de los mejores antitranspirantes que existen. Entonces, un grano de uva está transpirando igual que la hoja, pierde agua. Entonces, para que no pierda agua, lo que hacemos es que lo sellamos con calcio y entonces formamos todo este tejido tiene unas fisuras, unas grietas pequeñas que se producen durante el crecimiento. Por ahí es por donde se pierde el agua. Entonces, para que no se pierda el agua, el fruto no se deshidrate, lo que hacemos es aplicar calcio y ese calcio tapa esas grietas y forma unos tapones de una sustancia que se llama pectato de calcio, que es muy, muy insoluble. Entonces eso lo sella totalmente. Aparte de que no pierda el agua al fruto, se deshidrate y le provoquemos un estrés hídrico a la planta, lo que conseguimos es esos puntos de esas grietas son entrada de hongos, de bacterias principalmente. Entonces cuando nosotros lo protegemos con calcio, el hongo y la bacteria por ahí ya no puede pasar, ya no puede entrar. Entonces defendemos a la planta de los ataques de patógenos, hongos y bacterias. Pero además, cuando nosotros lo aplicamos con boro, se hace para una razón importante. A ver, hay gente en el mercado que dice que el calcio foliar que se mueve por la planta, eso es mentira. El calcio foliar, cuando yo lo aplico, donde queda el calcio, ahí se queda. No se mueve por la planta, a diferencia del resto de elementos. Entonces, unos dicen que el boro lo ponen para que, como el boro tiene que ver en la planta con todo lo que es el transporte de sustancias, de elementos, entonces dicen que ponen calcio con boro para que ese boro mueva el calcio. Es mentira, porque el calcio no se mueve. Entonces, ¿para qué realmente se pone el boro en asociación con el calcio? Pues bueno, se pone porque a este fruto se fijan una serie de sustancias, por ejemplo el color. El color son unas sustancias que se llaman fenoles. En el caso de la uva, estos fenoles se denominan antocianinas, es lo que le da el color al grano de uva, ¿vale? Entonces estas antocianinas se forman, pero para que lleguen a producir color en el fruto tienen que acumularse, es decir, no se pierden. Son sustancias que son
bueno, poco estables, entonces digamos, hay que estabilizarlas para que se mantengan. Entonces, conforme yo voy acumulando esas sustancias, es como cuando yo voy consiguiendo el color. Ese color, como digo, porque al final el color es una respuesta de la planta a un estrés, normalmente el estrés lumínico. Aquí hay una serie de circunstancias que tienen que ver con el color, como bueno, la cantidad de cosecha, la cantidad de hoja, la poda, los diferenciales térmicos, el diferencial que sea y en el rango que sea, es decir, si está a temperaturas más elevadas o más frías, la acumulación de carbohidratos, todo eso tiene que ver con el color de la fruta. Pero con boro lo que nosotros hacemos, ¿por qué fijamos con boro el color? Porque el color, los fenoles, se fijan, o sea, se tienen que fijar algo para que se quede ahí, ¿no? Entonces se fijan al boro, pero a su vez el boro, para poder fijarse al tejido vegetal, necesita calcio. Entonces por eso se utiliza calcio-boro, para que se forme, o sea, el boro realmente lo que hace es de puente. Es un puente de unión entre lo que nosotros queremos fijar y el tejido vegetal. Por eso se utiliza calcio con boro. Ingeniero. Aparte del color, hay otras sustancias que se fijan, como por ejemplo, hay una proteína que es muy importante, que se llama estensina. Es lo que le da a la piel de un fruto la capacidad de estirarse sin partir, sin rajar. Entonces, esa sustancia también Eso tiene calcio. No, eso se fija al boro, ¿vale? Y el boro Pero se fija... una pregunta que me dejó, bueno, siempre desde estudiante tenía el concepto que calcio era para la formación de Pero es que estructura. este fruto está formado ya. O sea, este fruto es lo único que O sea, el calcio ha servido para que se forme ese fruto. Claro, el calcio lo que hace es, en el periodo de división celular, es el elemento que hace que las células se dividan más rápidas. Y el que une todas las células, unas con otras. Todas las células de la planta están formadas, o sea, están unidas por un cemento que se llama pectato de calcio. ¿Te acordáis cuando he dicho yo, cuando se aplica calcio, el calcio llega a las pectinas y forma pectato de calcio? El pectato de calcio es un cemento y es lo que une una célula con otra y luego al final forma toda la estructura del vegetal. Si a mí me falta calcio, ¿qué pasa? Pues que esas células, las paredes de las células no están bien construidas, ni bien pegadas. Entonces por ahí pues las células pierden agua, se deshidratan y me vienen los problemas. Hay puntos de entrada de hongos, de bacterias, todo eso. Entonces por eso es importante el calcio. Que si yo aplico calcio durante el periodo de división celular, básicamente ¿qué voy a conseguir? Que la planta divida, que forme muchas más células. Entonces cuantas más células tenga, pues yo puedo tener un fruto más grande. Y en este caso el potasio, ¿qué función complementa o qué función tiene? Vamos a ver. El boro interviene en la coloración de la valla de dos formas. Interviene por un lado en la fijación, es decir, actuando de puente. A la piel, imagínense, a la piel se fija una partícula de calcio, a ese calcio una de boro y a ese boro el color. El boro hace de puente. Interviene también en la formación de color porque en la uva es muy importante para el color la cantidad de carbohidratos, de azúcares que vayan al fruto. Entonces el boro, como es uno de los elementos o el elemento que más tiene que ver con el transporte interno, en este caso de carbohidratos, si nosotros manejamos una buena fuente de boro y el boro aplicado en momentos concretos, lo que vamos a conseguir es que al fruto llegue mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, al tener más cantidad de carbohidratos, vamos a tener más color. ¿El potasio cómo interviene? Pues bueno, el potasio lo que interviene es en la formación de los carbohidratos. O sea, el boro en el transporte y el potasio en la formación. ¿Y el potasio en qué etapa debe aplicarse con predominancia? El potasio mayoritariamente foliar. Bueno, vamos a ver, el potasio foliar debería tener un sentido. Aquí el único sentido que tiene la aplicación de potasio foliar es si se aplica un potasio con algún fin concreto que no sea el aporte de potasio. Me explico. Si yo tengo el sistema de riego por goteo, aquí voy a aplicar potasio biofoliar para aplicar potasio. O sea, lo tengo que aplicar. ¿Por qué? Porque vaya buscando algún fin. ¿Qué fin puedo buscar? Pues por ejemplo, no sé,
aporte de que haya mayor coloración. Bueno, se puede utilizar, lo que pasa es que El potasio no es el que estimula mayor formación de azúcares en la valla. pero vía radicular. También. Pero aplicamos en la práctica nosotros, bueno, no somos técnicos, pero Sistema y aplicamos foliar. a través del El sistema técnico también lo ha dicho. el potasio y a través del sistema también foliar el potasio. Pero el potasio foliar, ¿para qué lo aplicáis? ¿O para qué os han dicho que lo apliquéis? Para color, Para para color. dulzura y color. Vale, para color, exactamente. Entonces, ¿por qué ese potasio foliar que aplicáis mejora el color? Porque estresa la planta. Entonces estresa, sobremadura la planta y la planta, digamos que acelera la maduración, tanto de azúcar como de color. ¿Eso es bueno? Bueno, estamos fastidiando a la planta. Vamos a conseguir el color, pero ya sabéis que eso tiene una otra reacción. En la planta, ¿la reacción cuál es? La producción de sustancias oxidantes, que le va a quitar vida post cosecha a la fruta. Porque los potasios foliares, los que se utilizan para eso, son potasios que están hechos en base a carbonato de potasio, que es una sal bastante estresante para la planta. Entonces nosotros, Entonces, por debe ejemplo, cuando ser recomendamos el potasio lo recomendamos para el manejo del agua en la planta, porque el potasio nuestro sí lleva potasio, cantidades pequeñas, 20-25%, pero ese potasio está puesto ahí para que la planta tenga mayor capacidad de absorción. Entonces mejoramos el llenado y el transporte de carbohidratos, formación de carbohidratos, llenado de fruto, pero no estresa a la planta, al contrario, nuestro potasio desestresa a la planta porque le estamos dando mayor capacidad de absorción de agua. ¿Cómo conseguimos nosotros más color? Pues bueno, con la aplicación conjunta al potasio de otros productos. Por ejemplo, ahí tenéis en el catálogo pequeñito uno que se llama Magnific Fix, otro que se llama Magnific Trans. Estos productos lo que hacen es promover la formación de carbohidratos en la planta. Son productos que inhiben una sustancia que la planta fabrica para sintetizar almidón, entonces la inhibimos, es decir, la anulamos momentáneamente, y si la planta no sintetiza almidón, pues lo que hace es sintetizar, formar carbohidratos, azúcar. Entonces nosotros le aplicamos ese producto en un momento determinado y la planta, en vez de fabricar tanto almidón que no lo va a utilizar para nada, lo que hace es fabricar más carbohidratos, y esos carbohidratos van al fruto y le van a dar más tamaño, más color y más brix, o sea, es decir, más azúcar. ¿Por qué metemos el potasio ahí? Porque bueno, ese potasio lo que va a hacer es que la planta absorba más cantidad de agua, con lo cual la movilización de carbohidratos va a ser mayor, es decir, van a llegar más cantidad de carbohidratos al fruto. También la planta va a tener más capacidad de absorción del potasio que hay en el suelo, porque cuando yo aplico sales al suelo, automáticamente la planta pierde capacidad de absorción, le cuesta más trabajo extraer el agua del suelo, cuanta más salinidad hay en el suelo. Ese es el problema de la salinidad. Realmente los efectos graves de la salinidad, lo que a mí me baja la producción, es simplemente porque a la planta le cuesta más trabajo extraer todo lo que hay en el suelo. ¿Os acordáis cuando decía lo de la lluvia? Que se lavaban las sales y entonces entraba el agua con mucha facilidad. Pues esto es lo contrario. Si yo aplico fertilizante, claro, en momento de engorde aplico sulfato de potasio. Y el sulfato de potasio, el problema es que me incrementa mucho la conductividad eléctrica. Entonces, tengo ahí, o sea, estoy ahí en el filo de la navaja, porque resulta que la planta tiene que absorber mucho potasio con mucha cantidad de agua porque tengo que llenar el fruto. ¿Este fruto qué es? Ya listo. 97% agua. Lógico. Ya listo. ¿Por cuánto tiempo? Tienen que ser agua. En ese momento necesito que la planta extraiga mucha Ya. agua, pero claro, yo mismo la estoy fastidiando porque va a le estoy saltar, dando el potasio para que ese fruto esté dulce, sea un fruto de calidad, pueda viajar dulce, con color. Le pongo mucho potasio al fruto. Ya no hay problema, pero digo, va a faltar. Yo mismo la Ya, estoy ahorita en la tarde me fastidiando. acerco por tu cocina. Ingeniero, hay no he podido entender hasta la fecha. Me hacen aplicar nitrato de potasio, pero allá me hacen aplicar sulfato de potasio. ¿Cómo? O sea, el suelo es nitrato de potasio. Nitrato de potasio. Sí. Y arriba sulfato de potasio. No, es sulfato el potasio el que le hacen aplicar. El nitrato es en una época más temprana. No, la pregunta que le hago. El nitrato de potasio, ¿por qué se aplica a través del sistema de riego? ¿Y por Goteo, qué el sulfato de sistema. potasio foliarmente? No lo sé.
La recomendación que me dicen así, cuando yo consulto es por teléfono a un técnico, me dice, aplícale sulfato de potasio, foliarmente. El único sentido que le veo a la aplicación de sulfato de potasio vía foliar es para estresar a la planta y que se produzca color. O sea, yo lo que intento es que la planta, que el fruto tenga azúcar, que tenga tamaño y tenga color sin fastidiarla. Porque si yo no fastidio a la planta no me va a responder mal. Por ejemplo, mis uvas están en embero, ya está el 50% ya pintando. Y me dice, aplícale potasio, sulfato de potasio. Sí. Y me dice, aplícale a través del sistema el nitrato de potasio. Por eso es la pregunta que le hago. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la diferencia es que el potasio es el mismo, el acompañante, el nitrato. El nitrato que va a causar, donde lo apliques, sea radicular o sea foliar, que crezca la planta. Entonces, en este momento a ti no te interesa que crezca la planta. Por ejemplo, esta planta, para mí, yo creo que incluso le sobra algo de hoja. Si yo hago crecer la planta, ¿qué voy a conseguir? Más hoja, las hojas me van a crecer, la planta me va a brotar, y entonces yo mismo estoy perjudicando el llenado de frutos. Porque la planta va a perder más agua. Entonces, si las hojas pierden más agua porque tengo más cantidad, me queda menos agua para que vaya al fruto. O sea, yo mismo estoy fastidiando la entrada de agua al fruto, ¿vale? Claro, nosotros el potasio que utilizamos, ¿qué es? Pues bueno, es una fuente de potasio sin sulfato, sin nitrato, sin cloruro, sin nada. ¿Por qué? Pues porque yo quiero el efecto solo del potasio. Ahí está. Y lo combino con otras cosas, la molécula nuestra, pero que esa molécula, los efectos que tiene la planta no son inocuos en este sentido, o sea, de crecimiento y demás, sí no alteran. Sí tiene una serie de beneficios a nivel de defensa de la planta, a nivel de utilización del agua, a nivel de por ejemplo, protección de la planta frente a todas las sustancias oxidantes, y todo eso lo que me va a dar al final es calidad de fruta, o sea, por cosecha, condición para que la fruta pueda viajar y pueda viajar mucho tiempo. Entonces por eso utilizo el potasio, pero yo el potasio lo utilizo para que la planta tenga mayor capacidad de absorción de agua, simplemente, para manejar el agua en la planta. ¿Y por qué utilizo esas aplicaciones normalmente en llenado? Pues porque en este momento es cuando más me interesa a mí que la planta pueda mover el agua. Porque yo mismo la estoy fastidiando poniéndole el fertilizante ahí. Yo estoy haciendo que la planta pueda absorber menos. Entonces, ¿cómo la ayudo? O sea, vale, te estoy fastidiando, pero no te preocupes que te voy a ayudar. Entonces le aplico complemento con la aplicación foliar para que no le cueste trabajo extraer ese agua con fertilizante. Lo otro, pues bueno, sí, son técnicas, la aplicación de trel, todo eso son técnicas agresivas. Hay que manejarlas con mucho cuidado porque todas las técnicas agresivas pues traen unas consecuencias. Y las consecuencias pues es que la planta se queja y se queja produciendo menos y no es que se enferme en este caso, pero bueno, le vamos a ir restando calidad a la fruta, sobre todo reflejada en el tema de post cosecha, de condición de fruta cuando se cosecha. Ingeniero, y para el tema de lo que le estaba preguntando al inicio, cuando la valla se empieza a arrugar, ¿no? Sí. Y empieza todo ya el racimo a secarse. ¿Cómo se puede contrarrestar esta...? Bueno, yo creo que eso normalmente tiene que ver con algún desequilibrio en la planta. Algún desequilibrio que, bueno, esos desequilibrios siempre están asociados al calcio. Hay otra gente que dice que, bueno, calcio y magnesio. En realidad esos desequilibrios los provoco yo mismo con el nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque, o sea, equilibrio. ¿Equilibrio a qué se llama? Pues una cantidad de un elemento en relación al resto, ¿no? Yo puedo tener desequilibrado el calcio y el magnesio, pero si no tengo excesos de nitrógeno no se me manifiestan. Por ejemplo, entonces en este caso yo creo que ha habido ahí, bueno, en un momento determinado una liberación, una aplicación de nitrógeno, no sé, habría que revisar en un momento determinado, y eso provoca en ese momento el desequilibrio con calcio, magnesio principalmente, y nos provoca la fisiopatía. Todas las fisiopatías que son estructurales, del tallo, del raquis, de la valla, todo eso tiene que ver siempre con el calcio. ¿Hay
ya, sí. Y ¿Cómo? ingeniero, una última pregunta. ¿Y el fósforo en qué etapa se aplica a la planta, a la uva? Vamos a ver, hay que aplicar de todo durante todo el ciclo. ¿El fósforo ¿Cómo? también? El fósforo también. Sí, porque bueno, Tú, yo cuando debo eras, de cuando entender- eras pequeño comías fruta Sí, y comía ahora, todo. ya no. También comía. Pues ya está. ¿Y por qué me dice solo en formación se aplica el fósforo? Después ya No, no. ¿quién dice eso? Bueno, Creo, así, Charlie. Así dicen, otros. otros técnicos. No, no. Pero vamos a ver, si eso Me no, han hecho pero eso no dudar. lo digo yo, eso lo dicen todos Porque los yo libros. sabía que 3 elementos fundamentales requiere una planta. Sí. Nitrógeno, No, fundamentales ¿Fósforo? no. No te es creas. el concepto que yo tenía. No. Yo te voy a explicar. Mira, hay los elementos que se llaman macroelementos, Ya. que son los que se asimilan en mayor cantidad, los que la planta absorbe en mayor cantidad. ¿Cuáles son esos? Nitrógeno, fósforo, potasio. Ah, ¿Vale? listo. Pero no elementales. No es No elementales. O sea, una cosa es elemental, Otra cosa es- elemental es que la planta lo necesita. Y otra cosa es macro, es decir, la cantidad. Mayor. ¿Vale? Luego están los secundarios, dentro de los cuales está el calcio y magnesio, aunque el calcio muchos autores lo consideran como macro. De hecho, hay cultivos en los que bueno, los niveles de absorción de calcio están por encima de los de fósforo, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, esos son al final todos los elementos, ¿vale? Todos los macros, los secundarios y luego los microelementos, son Eso, hierro, zinc, microelementos. manganeso, cobre, cobalto, todos esos elementos. Sí, El zinc, El por zinc. ejemplo, el zinc. Todos El esos zinc elementos son microelementos, pero también son elementales. Cuando a ti te falta cualquiera de los elementos, En cualquier etapa. en cualquier etapa, el que sea microelemento, es decir, lo absorba la planta en ppm, microgramos, miligramos. ¿Cómo por la kilo. planta me va a avisar que necesita esos microelementos? ¿Ah? Hombre, es que no te tiene que avisar. Si te avisa, extraterrestre, extraterrestre. No, yo te voy a explicar lo que tienes que hacer. Porque eso es buena pregunta porque tiene ahí un truquillo, ¿no? Cualquier elemento que a ti te falte, sea el que más se absorbe o el que menos, se convierte en el elemento limitante. Es decir, que la planta va a estar fastidiada, aunque sea un elemento que se absorbe 1 miligramo en todo el ciclo. Como le falte, la planta no te va a producir lo que te tenga que producir. Hay una diferencia entre la absorción de macroelementos y microelementos en la planta. Y eso es muy importante. A ti, por ejemplo, una planta, la que sea, se vuelve más receptiva a la asimilación de macronutrientes, es decir, de los que más absorbe, se vuelve más receptiva cuando le falta. Es decir, imagínate, a esta planta le falta nitrógeno, se te empieza a poner amarilla, tú le aplicas nitrógeno y al día siguiente está verde. Es decir, la planta lo absorbe con mucha facilidad, mucha más facilidad que normalmente, cuando le falta ese elemento. Los macroelementos. Con los microelementos pasa al contrario. Es decir, primero hay una carencia inducida, se llama carencia inducida, y luego está ya la carencia visual, que es la que decías tú, ahí ya está jodido. En la carencia visual ya olvídate. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Por qué estás fastidiado en ese momento ya? Porque con los microelementos, cuando uno le falta a la planta, se produce una carencia, la planta pierde capacidad de absorción sobre ese elemento. Es decir, le cuesta más trabajo absorberlo. Cuando tú ves la carencia ya, eso es que la planta ya te lo ha manifestado, ya le falta, entonces empiezas a aplicarle tú. Recuperarla es mucho más difícil que si tú le hubieras aplicado una pequeña cantidad antes de que apareciera la carencia. Por eso los microelementos, aparte de saber lo que hay en el suelo y demás, pues es importante de vez en cuando aplicar un mix de estos de microelementos, vía foliar, como las cantidades que se aportan de esos elementos son muy pequeñas, eso sí. Y como son elementos difíciles en el suelo, cuando por ejemplo tenemos pHs alcalinos, se nos bloquean en el suelo y demás, entonces para evitar todo este tipo de problemas y tener que meternos al manejo del suelo, acidificar, que luego nos puede traer problemas de estructura, bueno, es un rollo, mejor lo aplicamos vía foliar, no hay ninguna interferencia, hay una asimilación perfecta y con un par de tratamientos a lo largo de todo el ciclo tenemos cubiertas las necesidades de microelementos. Los macroelementos por el suelo. Por eso decía yo que no entendía la aplicación de un macroelemento, de un potasio por ejemplo,
para nutrir la planta, para alimentar la planta vía foliar, no le veo sentido. Porque la cantidad de potasio que yo aplico vía foliar es mínima, es ridícula. Entonces, si yo con una fertilización solo lo suplo perfectamente las necesidades y no estreso la planta. ¿Vale? Ahora Entonces, sí, nos estamos un poco equivocados. Ingeniero. Es decir, en proceso de experiencia. sí, pero bueno, o sea, es lógico. A ver, si a vosotros ha llegado una persona que teóricamente de confianza y os ha dicho una cosa, bueno, o sea, es también un poco error de concepto, ¿no? No es que haya ido, digo yo, a engañaros. Error de Malentendido por concepto. parte de nosotros posiblemente. Pero lo que dices tú, ¿qué necesita la planta? La planta necesita de todo en todo momento. Lo que pasa es que hay unas cosas que se llaman curvas de extracción, que son, eso está de todos los cultivos. En el caso de la uva, la curva de extracción, ¿qué te dice? La curva de extracción es una gráfica, ¿eh? Abajo te pone el tiempo, el ciclo, los días de ciclo de la uva, ¿vale? Y aquí te pone el porcentaje de elemento, de cada elemento. Entonces tiene una rayita para el nitrógeno, otra para el fósforo, otra para el potasio. Entonces te dice en cada momento del ciclo, en esos días, la cantidad de potasio, nitrógeno, fósforo que la planta absorbe. Ingeniero. Una pregunta, ingeniero, Entonces así una tú puedes última, repartir, quiero hacer- al día el fertilizante, sabiendo lo que la planta realmente va a absorber. Ingeniero, una preguntita que también me llamó la atención, que dice que el calcio, no es el calcio, el nitrato de calcio, Sí. a través del vía sistema, no debe de se mezclarse con otros productos. ¿Por qué razón? ¿Se pelea? Bueno, no debe... Sí, el calcio normalmente se pelea casi con todo. No debe mezclarse con fósforo y con sulfato. Con el resto no hay problema. Sí, por eso. ¿Olearmente no hay problema ahí? ¿O también se pelean? Sí, igual. Vamos a ver, no se mezcla con fósforo ni con sulfatos porque si lo mezclamos con fósforo se nos va a formar fosfato de calcio. El fosfato de calcio es insoluble, no se disuelve en agua. Entonces si nosotros lo mezclamos lo que hace es que reacciona el calcio con el fósforo y se nos forma una piedra. Ya no. Entonces ya nos puede perdimos. tapar el gotero, se nos forma sí. una piedra en el tanque de fertilización, con el sulfato igual. En este caso se nos forma sulfato de calcio. Es simplemente una reacción química. Pero por ejemplo con nitrato potásico, con nitrato amónico, no sé, con cualquier fertilizante que no lleve fósforo o sulfato, se puede mezclar, no hay problema. Ingeniero. Pero la aplicación, por decirlo, aplicó el nitrato de calcio, Sí. lo puede aplicar y a posteriormente dentro de una hora o media hora El resto de productos, no hay problema. o hay que esperar, por decir, aplicar hoy y mañana. No hay problema. Solo que No, la preparación en el tanque, lo que está usted diciendo, no, la preparación del tanque, ¿no? Donde se preparan los Claro, pues fertilizantes. nosotros cuando aplicamos, lo que se hace normalmente, por lo menos nosotros lo hacemos así, es destinar unos días para la fertilización de todos los elementos y luego otros días se destina para la aplicación bien de calcio solo o bien calcio con potasio. Esa era la pregunta, o sea, si usted dice que se combina, o sea, inmediatamente de haber echado... Claro, el es que yo no nitrato, soy partidario de lo que tú dices, o sea, si yo, por ejemplo, estoy en el mismo día, claro, tú imagínate, yo riego y fertilizo ahora aquí con fósforo. Termino de fertilizar, enjuago las tuberías, estoy, no sé, 10 minutos enjuagando tuberías para que no me quede ningún resto de fósforo en la red y demás. Y entonces me pongo a fertilizar con calcio. no pasa nada. No me va a pasar nada, lo único que me va a pasar es que la primera fertilización que yo he hecho la voy a lavar. Yo la pierdo. Se requiere un tiempo para la asimilación de los nutrientes, ¿no? Pero si yo a continuación de aplicar un fertilizante empiezo a aplicarle agua con otro fertilizante, pues el primero lo voy a lavar. Entonces lo mejor, yo pienso que es destinar eso un día a la aplicación de unos, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Vale? o sea, ahí el problema era de que, como usted decía, de que se conviene y ya tengo una piedra, yo pensaba que como es rápido, o sea, yo aboné por decir, en este momento terminé y inmediatamente empiezo con la otra aplicación, en el campo no se va... No, pero en el suelo no vas a tener ese problema.